Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy tenemos la visita muy especial de mi queridísima gatica Maya, mi princesa linda chiquita. Ella es la gatita mayor que tenemos aquí en el refugio. Tenemos 22 o 23 gatitos. La verdad ya perdí la cuenta. Bueno, aquí está mi princesa el día de hoy. Se le ve la colita, pero ahí está mi princesa. Ella me acompaña todo el tiempo realmente. Bueno, el día de hoy los quiero invitar muy cordialmente a suscribirse al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. Quiero empezar esta lectura del día de hoy haciendo una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido en todos los aspectos de nuestra vida y por aquellas bendiciones que vienen. Damos gracias a Dios, al universo, al Padre, a la Madre. Y si tú crees también que las bendiciones están en nuestra puerta y que debemos agradecer las recibidas, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes dejar en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte es para aquellos que están en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso momento. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que llegó a tu vida. Bueno, voy a comenzar la lectura para el día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial. La puedes nombrar en este preciso momento, en tu mente, voz baja, voz alta, como tú quieras. No importa si tú estás en contacto cero con esa persona súper especial de tu vida, lo importante es que la tengas en tu corazón y que quieras saber de tu persona especial. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y las cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este preciso momento tiene unos sentimientos bastante bonitos, bastante buenos para ti. Es una persona que te ha querido, que te ha amado a ti y que ha llegado un momento en el cual, no sé, sufrió cierto tipo de decepción, cierto tipo de desengaño. No sé, ustedes han tenido algún problema, alguna dificultad y está un poco contrariado o contrariada contigo, tu persona especial, en este preciso momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que logren resolver los problemas que ustedes tienen, que la vida les dé una sorpresa y que les dé una segunda oportunidad a los dos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona totalmente echada para adelante, que a pesar de todo te quiere, te ama y que espera que ustedes puedan volver a tener esa confianza el uno en el otro que tenían hacia el principio y volver la relación como si estuvieran comenzando, como si fuera el primer día que se conocieron y se enamoraron. ¿Qué les viene a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira que hay una decepción amorosa a la puerta del camino en la relación de ustedes. Hay una decepción amorosa, al parecer se van a decepcionar el uno del otro o podría ser que uno de los dos cometa algún tipo de imprudencia, alguna infidelidad que está a las puertas de su relación. Esto les va a causar a ustedes una ansiedad e inestabilidad total en la relación de ustedes. Pero mira que esta carta me está diciendo que si ustedes cambian en este preciso momento, que tal vez los problemas están comenzando, están iniciando, que si cambian de camino, que si cambian de forma de ser, de la relación, que si solucionan los problemas que tienen en este preciso momento, podrían evitar esa cuestión de esa infidelidad, porque es una pareja que realmente al comienzo ha sido bastante fiel y honestos en ustedes, el uno y en el otro, pero igual somos seres humanos que no estamos exentos de cometer cualquier tipo de imprudencia en algún momento, pues de que nos falle como que, no sé, la claridad mental o algo así. Bueno, el consejo de sus guías espirituales, que sean leales a ustedes mismos.
que se atrevan a cosas nuevas con respecto a su relación, que se aventuren con respecto a su relación, a ir más allá de lo que están en este preciso momento. Tal vez eso es lo que les hace falta a ustedes, una renovación total en su relación, en la forma de ser de cada uno del otro, volver a comenzar si es necesario, pero es una relación que al parecer ha tenido un buen comienzo, un buen principio y sería muy lamentable que termine por de pronto alguna imprudencia de alguno de los dos. Somos humanos y no estamos exentos de cometer errores. Ya es decisión de ustedes lo que vayan a hacer, pero hay un buen pronóstico, un buen prospecto para ustedes en la relación, a pesar de los problemas y dificultades que puedan estar teniendo en este momento o vayan a tener. Mira, este angelito está hablando, o sea, habla acerca de lo que te estoy diciendo en este momento. Dice, tu memoria guarda la justicia. Entonces, mira que lo que te estoy diciendo, todos somos humanos con errores, con virtudes y con errores y con defectos, y todos somos susceptibles en caer en algún momento. Ya es determinación de ustedes si van a poder o querer superar la dificultad que se les viene a puertas a ustedes o hacer los correctivos necesarios para que esto no suceda. Bueno, sino que a veces cuando nosotros somos los ofendidos, la verdad nos olvidamos que también cometemos errores. Ese otro angelito te dice, esclarecerás un misterio del alma. Mira, hay algo en la relación de ustedes que viene fallando desde hace algún tiempo. Entonces ustedes dos van a lograr esclarecer qué es lo que le pasa en realidad a lo profundo de su relación, al corazón de su relación. ¿Qué es eso que los afecta tanto? ¿Es de pronto alguna huella de su infancia, alguna huella de abandono, algo que sucedió en su adolescencia? ¿Qué es lo que sucede con sus corazoncitos para que en determinado momento no puedan llevar bien una relación amorosa con alguna persona? Bueno, es importante, es muy importante mirar esas huellas del pasado para poder solucionar lo del presente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Vamos para adelante y hay posibilidades de recuperación de su relación. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y en este momento consultan su horóscopo para el día de hoy. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento mira que tú vienes de algún problema relacionado con un amor de tu pasado. Podría ser la persona con la que acabas de terminar en este preciso instante. Fue una relación bastante turbulenta y terminó de la manera muy fea, muy, no sé, se odiaron mutuamente, se dijeron de todo y la verdad todo terminó bastante peleado, en muchas peleas. Aunque tu persona con la que terminaste pareciera ser como si fuera tu verdadero amor, pero se hirieron mucho, se ofendieron muchísimo y la verdad vieron que la solución ya no tenía ningún tipo de solución. Esa relación parece que venía, no sé, con algunos problemas y dificultades y la verdad fue que como que esa picadora en determinado momento estalló. Tú no pierdes la esperanza. Mira que a pesar de todo, cómo terminaron ustedes, porque esa persona al parecer es tu verdadero amor. Tú no pierdes la esperanza de que en algún momento, cuando las aguas se calmen, ustedes dos puedan volver a tener ese amor tan bonito que ustedes tuvieron. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? En proyectos, cuestiones de dinero, de economía, de trabajo, excelente, excelente. Debes tener cuidado por donde pisas, dónde te subes, por dónde caminas, porque podrías tener una caída, algún tipo de accidente que te podría estar lastimando de alguna manera. Bueno, hay ciertos proyectos que tú quieres, algo relacionado muy seguramente con la familia, que se te van a cumplir. Hay algo que se cumple en un futuro más bien cercano, cercano. El consejo de tus guías espirituales, que evites las contiendas, que evites los problemas con personas que tal vez te quieran provocar, porque podría terminar muy, muy mal. Cualquier discusión, un problema, una discusión, podría
salir bastante perjudicado. Entonces, a tener calma, a llevar calma, a respirar antes de hablar y antes de actuar. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos para el día de hoy, mi querido amigo y amiga que está solterito en esta oportunidad. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos. Estos dos angelitos son súper maravillosos. Mira, este angelito te dice, el amor te hará fértil. Mira, este angelito te dice que no solamente un amor en pareja, de pareja, no, sino que llega a tu vida el verdadero amor que es todo debemos sentir por nosotros mismos y por tu familia. Mira que vas a estar rebosante de amor, inclusive vas a conocer a alguien muy especial para tu vida y esto te va a llenar a ti de alegría, de mucha felicidad, va a ser, no sé, como un nuevo comienzo para ti. O sí que esta persona que tal vez estás con la que estás ahora y que piensas que podrías volver y que terminaste tan mal, tal vez esa no es la persona que tú realmente consideres en algún momento tu verdadero amor, aunque ahora lo pienses de esa manera. Mira, este angelito te dice, los sueños te hablan sobre el futuro. Vas a tener un sueño súper maravilloso, súper especial y en el que tienes que estar muy pendiente dentro de los próximos 4 días en lo que tú sueñas, en aquellos sueños que tú puedas tener y que se sienten como tan vívidos, tener al lado de tu cama un papelito o libretica lapicero para anotar, apuntar, apenas te despiertes, va a ser un sueño que te va a traer un mensaje bastante importante para tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas en esta ocasión. Ahora vamos para la lectura de mis amigos que preguntan por su economía. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, listo. Bueno, en este momento la verdad tú no la estás pasando muy bien en cuestiones de economía. Tienes una confusión muy grande por un proyecto que se cayó, alguna inversión que se cayó, pero esto fue generado por algún engaño, alguna estafa que te hicieron a ti, algún dinero que tú confiaste en algunas otras personas, en la información que te dieron o en el dinero que entregaste y la verdad no salió nada bien. Se aprovecharon de que tú eres una persona que puede estar teniendo una buena situación económica en este momento y entonces pues te vieron como muy confiado o muy confiada y se aprovecharon de esa situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Debes tener muchísimo cuidado, seguir teniendo mucho cuidado porque hay personas que están detrás de ti, detrás de tu economía, detrás de lo que tú puedas estar logrando y quieren seguir sacándote dinero. Mira que necesitas asesoría económica, financiera, judicial y en todo sentido, perdón. Infórmate, estudia muy bien aquel negocio en el cual tú te quieres involucrar, porque estas personas podrían seguir estando queriéndote engañar, queriéndote estafar. Aléjate de esas personas tóxicas en tu plano económico que no te traen nada bueno para ti. El consejo de tus guías espirituales en este preciso momento, que te alejes de personas egoístas y superficiales. Yo creo que tú las sabes reconocer perfectamente, que te alejes de estas personas porque no traen nada bueno para tu vida en ningún aspecto, y menos en el sector económico. Son personas que no les importa llevarse a nadie por delante por conseguir sus objetivos. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos en esta ocasión con respecto a su economía. Este angelito es súper especial, dice, la victoria te dará paz. Mira, definitivamente vas a salir adelante de la situación económica de la que estás sufriendo en este preciso momento. Y vas a tener paz, tranquilidad, porque vas a lograr esclarecer qué es lo que sucede y cuáles son las intenciones de estas personas y vas a lograr alejar a estas personas de tu vida. Mira, este angelito te dice, busca un trabajo liberador.
Tal vez la actividad económica a la cual tú te estás dedicando lo estás haciendo por obligación o porque fue, no sé, porque tu papá lo hacía, tu abuelo lo hacía, entonces tú también lo estás haciendo. Si es algo que realmente a ti no te apasiona, si es eso lo que no te gusta a ti, entonces, bueno, no te digo que sueltes lo que tienes ahora de tajo, sino que puedes comenzar a explorar ese sector, ese sueño que tú tienes como actividad económica, hazlo y apúntale a eso y haz que en determinado momento esa sea tu actividad económica principal. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.